Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy analizaremos algunas necesidades comunicativas que pueden estar presentes de acuerdo a la discapacidad. Recordemos que la comunicación es esa habilidad que nos posibilita transmitir ideas, emociones, necesidades, sentimientos y que nos permite interactuar con el mundo mediante palabras o gestos. Cuando existe una discapacidad puede coexistir condiciones que hagan que requieran apoyos específicos para facilitar la comunicación, esto de acuerdo a sus características. Es decir, en función de las habilidades o dificultades que tenga la persona, serán los requerimientos distintos y por tanto los apoyos también deben de ser distintos. Analizaremos brevemente qué ayudas o estrategias pueden ser de gran apoyo según el tipo de discapacidad, sea discapacidad motriz, discapacidad intelectual, discapacidad visual o discapacidad auditiva. La discapacidad motriz es cualquier alteración de la capacidad de movimiento que se refleja en las funciones de desplazamiento, manipulación, respiración o comunicación. Esta discapacidad puede ser a nivel solamente físico o puede estar asociada a un daño neurológico. Las adaptaciones más importantes que se deben de conseguir para las personas con discapacidad motriz deben estar centradas en los siguientes objetivos. El primero debe de ser proporcionar la máxima autonomía personal, el dotarle de los medios de expresión adecuados que permitan la comunicación, proporcionar aprendizajes básicos que permitan el alcance de la máxima normalización, favorecer el bienestar, la salud y la seguridad tanto física como mental y social, el compensar las limitaciones y estimular el autoestima y sentimientos de autoeficiencia. Dentro del alumnado con diversidad funcional motora vamos a encontrar personas con graves dificultades para comprender el entorno y por tanto imposibilidad para interactuar con otras personas de una forma espontánea, con limitaciones sensoriales a nivel visual, auditivo, táctil o kinesiológico, con limitaciones cognitivas, además de los problemas motores, o con dificultades en los órganos fonoarticulatorios. Por tanto, las estrategias de comunicación que se propongan para el trabajo con estos alumnos dependerá de las características del sujeto. Y en la mayoría de los casos, estas estrategias van dirigidas a proponer sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. Los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación son aquellas modalidades de comunicación, además del habla, que son utilizadas para expresar pensamientos, necesidades, deseos o ideas. Son aumentativos cuando enriquecen la comprensión o la expresión de lo que el sujeto con dificultades en el habla quiere decir. Y son alternativas cuando éstas vienen a sustituir completamente el habla. A la hora de determinar qué estrategias son las más adecuadas para una persona, debemos de contemplar 3 aspectos y evaluarlos en ella. El primero es que el sistema que queremos proponer sea comprensible y adaptable a las características cognitivas y perceptivas de la persona. El segundo es que los soportes que van a sustentar los símbolos los podamos definir de acuerdo también a sus características. Puede ser algún sistema gestual o el soporte puede ser el mismo cuerpo. Y por último, debemos de contemplar la forma de acceso al sistema de comunicación. Es necesario evaluar todos los segmentos corporales y no únicamente las manos. Algunos de los factores importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de decidir qué estrategias de comunicación aumentativa son las más adecuadas para cada persona son revisar las características del entorno, desde la formación de los profesionales, las actitudes de la familia y las habilidades comunicativas de los interlocutores habituales. En otro punto sería revisar las habilidades cognitivas, sensoriales y motoras de la persona.
el que se tenga un conocimiento amplio del abanico de sistemas de comunicación con y sin apoyo externo por parte de los profesionales. Esto nos permitirá ofrecerle alternativas con la intención de que la elección que hagamos para el sistema de comunicación sea el que mejor se adecue al sujeto, a su entorno y a su familia. El desarrollo de un programa completo de estrategias comunicativas dirigidas a mejorar la vida de la persona con necesidades especiales asociadas a la discapacidad motriz. La discapacidad intelectual es cuando nos referimos a un funcionamiento intelectual por debajo de lo normal que se manifiesta durante el periodo evolutivo y que está asociado con un desajuste del comportamiento. Previo a la intervención comunicativo-lingüística en las personas con discapacidad intelectual, debemos de contemplar el nivel o grado de discapacidad que tiene el sujeto y el momento de intervención. Entre más temprano o oportuno este sea, mejores serán los resultados. La mayoría de las necesidades comunicativas en estos chicos radica en la necesidad de comunicarse de manera funcional, de forma adecuada, con buena estructura y buen vocabulario, de manera oral. Y son casos muy severos aquellos que requieren un sistema alternativo o aumentativo de comunicación. Es importante contemplar que en la discapacidad intelectual debemos de promover una intervención en todos los componentes del lenguaje, ya que a nivel fonológico el desarrollo es atemporal, suele ser incompleto y con errores articulatorios que se presentan con trastornos como dislalias, taquilalias, disfemias, además de que hay una dificultad para la discriminación fonética. Por tanto, será necesario potenciar la movilidad y la elasticidad labial y lingual. También hacer correcciones de fonemas a través de juegos, canciones infantiles, reconocimientos de objetos, imágenes y onomatopeyas. Con lo que respecta al componente sintáctico, suele haber alteraciones en la adquisición de morfemas gramaticales, ya sea de género, número o concordancia. Hay dificultades para el uso de conjunciones y posesivos. Y no son frecuentes las creaciones de frases complejas. Hay una limitación en la conjugación de las formas verbales y suele haber construcciones ecolálicas. Por lo tanto, que es importante dotar al alumno de estrategias que le permitan estructurar de forma adecuada su lengua. En el componente semántico, los chicos con discapacidad intelectual pueden presentar un vocabulario comprensivo y expresivo reducido, esto debido a un desarrollo lexical lento. En determinadas ocasiones se puede presentar verborrea, y en estos casos será necesario abordar los campos semánticos por subgrupos, además de trabajar a partir de familias de palabras, por ejemplo, pan, panadería, panadero, con la intención de enriquecer su vocabulario, tanto el que utiliza como el que comprende. Este componente se deberá de trabajar en forma continua con la exploración de los objetos de uso cotidiano a partir de un abordaje plurisensorial. Con lo que respecta al último nivel del lenguaje, al pragmático, los chicos con discapacidad intelectual pueden ser menos proclives a situaciones conversacionales, esto debido a la poca relevancia que conceden a la intencionalidad lingüística del entorno próximo. Por tanto, el uso del lenguaje es el objetivo final de la intervención y la pauta para medir la eficiencia. Se deberá de trabajar el uso del lenguaje a partir de enseñar aspectos de cortesía, como dar las gracias, por favor, buenos días, enseñar el respeto de los turnos, verbalizar necesidades, intenciones y deseos de una forma adecuada. La discapacidad visual es una disminución significativa de la agudeza visual, aun con el uso de lentes o del campo visual. Normalmente, las personas con discapacidad visual tienen pocas dificultades a nivel expresivo.
Y las estrategias en el área de comunicación y lenguaje dirigidas hacia estos alumnos van más encaminadas hacia las cuestiones del uso del lenguaje. En lo que corresponde a los alumnos con discapacidad visual, ellos requieren apoyo adicional y concreto para interpretar el lenguaje no verbal, actividades o estrategias que les pueden aportar mucho para mejorar su expresión es aprovechar cualquier situación de juego, aprovechar la música, representaciones y escenificaciones como estrategias didácticas, así como organizar actividades en parejas o equipos pequeños como la narración o lectura de cuentos, relatos para fomentar la interacción entre los niños. Es importante que en estos casos el maestro o la persona que está con él sea muy descriptivo para que le pueda brindar la mayor cantidad de elementos y él pueda generar una imagen a nivel mental y construir mejor una idea sobre el vocabulario nuevo que está aprendiendo. Aunque son pocos los apoyos que requiere el niño para los componentes semántico, fonético, fonológico o sintáctico que requiere el chico, es importante considerar que él va a adquirir las habilidades comunicativas acorde con sus experiencias e interacciones sociales. Cuanto más rico y activo sea el intercambio con el medio que los rodea, mayores serán las posibilidades de dialogar y comunicarse de manera coherente y apropiada. Estrategias para generar una comunicación eficiente con él pueden ser, por ejemplo, al momento de hablar, utilizar palabras como ver o mirar sin ningún problema. Un niño con discapacidad visual lo va a interpretar en un sentido más amplio que nosotros, como el percibir, con el significado de tocar, oler, probar, oír. Cuando nosotros decimos expresiones coloquiales como nos vemos, las entenderá de manera tal cual y como son, que sería nos encontramos después. La naturalidad en el lenguaje que nosotros utilizamos en las palabras lo hará sentirse mejor y lo hará sentirse parte del grupo en el que estamos. Siempre es importante llamarlo por su nombre y contemplar que en general un niño con discapacidad visual hará muchas preguntas acerca de su entorno y de las personas con las que se relaciona en ese momento. Es importantísimo que nosotros resolvamos sus dudas, porque para él le dará mayor confianza y le ayudará a enriquecer su visión del mundo. La discapacidad auditiva es la disminución de la capacidad para escuchar los sonidos con la misma intensidad que estos son producidos. Se denomina sordo a la persona que por diversas causas tiene una pérdida auditiva que afecta principalmente la adquisición del lenguaje hablado. La diferencia existente entre los niños con discapacidad auditiva radica en el grado de pérdida auditiva. En función de la pérdida, existirá mayor o menor capacidad para poder captar los sonidos. Se le llama hipoacusia cuando hay una pérdida parcial de la audición y se le llama sordera cuando es una pérdida total. La definición temprana de los apoyos comunicativos es fundamental, ya que de esta va a partir la estimulación lingüística que le brindemos y dependerá mucho el desarrollo en general y cognitivo que vaya a tener el niño con discapacidad auditiva. Es importante tomar en cuenta que un niño con discapacidad auditiva siempre debe hacer uso de su vista. Si requiere auxiliares auditivos, sería muy importante procurar que siempre los traiga encendidos. Proponer espacios donde el niño pueda mirar a la persona que habla para que pueda comprender un poco más la información que recibe. Habría que priorizar los apoyos visuales que se utilicen en el aula, marcar aquella información que sea importante y procurar adaptarnos al sistema de comunicación que el niño tenga adquirido.
Hay que considerar también que los aparatos auxiliares auditivos no son milagrosos, no le van a devolver la audición, pero sí le van a apoyar en la posibilidad para enseñarle a hablar a un niño sordo. Aunque esto lleva una educación intensiva y especializada que se atiende más en un proceso terapéutico. La metodología que se sugiera para trabajar con los alumnos con discapacidad auditiva dependerá tanto de las condiciones socioeconómicas como de las condiciones personales e intereses y expectativas que la familia tenga. Los recursos que facilitan la comunicación de personas sordas o con hipoacusia es la lectura labiofacial, el lenguaje oral, la lengua de señas mexicanas, la comunicación total o la dactilología. Cuando hablamos de lectura labiofacial, tenemos que hablar de un entrenamiento que parte desde edades tempranas, donde el niño va a aprender a observar los labios y a tratar de asociar cada movimiento con los significados de las palabras. Hay chicos que debido a la ganancia que le da su auxiliar auditivo o que tuvieron oportunidad de ser implantados con un implante coclear y además acudieron a terapia de lenguaje de forma sistemática, pues pueden utilizar de manera cotidiana el lenguaje oral e incorporarse en cualquier situación comunicativa oral de manera eficiente, considerando pues ciertas cuestiones como el reducir aquellos sonidos del aula que puedan causar que el niño se distraiga. Normalmente se sugiere respetar el uso de la lengua de señas mexicana en los niños, ya que nos va a permitir no solamente respetar su cultura, sino también permitirle ampliar, sobre todo en edades tempranas, el aspecto semántico del lenguaje. Es decir, si implementamos nosotros el manejo de lengua de señas mexicanas y lo trabajamos en coordinación con la familia, pues para el niño será más fácil llevar un desarrollo comunicativo a la par que un niño normoyente, solamente que su lengua será la lengua de señas mexicana y no el español. Entonces, en estos casos se sugiere el uso de lengua de señas mexicanas, aunque a la par se pueda trabajar de forma terapéutica y oralizar al niño, pero la lengua de señas nos ayudará para reforzar los contenidos y favorecer la comprensión del mundo que lo rodea. Hay otras estrategias como lo son la comunicación total, donde se implementan lengua de señas mexicana, lectura labiofacial y español escrito para poder fortalecer el aprendizaje del niño, o hay ocasiones donde se emplea solamente la dactilología, que es el uso del abecedario en lengua de señas para especificar o acercarnos un poquito al sujeto. Claro que no es tan recomendado en todos los casos, solamente cuando estamos iniciando en un proceso de trabajo con el chico. Es importante contemplar que toda la información que hemos analizado se refiere a un grupo de características que suelen compartirse en personas con discapacidad, pero esto no quiere decir que absolutamente todas las personas con discapacidad visual, con discapacidad motriz, con discapacidad auditiva o intelectual tengan exactamente las mismas necesidades. Recuerden que siempre hablamos de diversidad y por tanto debemos evaluar las características muy particulares de cada individuo. Muy bien, espero que la información les sea de utilidad. Recordemos que la inclusión es un compromiso de todos y quedo al pendiente para las dudas que puedan generarse a partir de esta presentación.